Hola, ¿cómo están? Bueno, hace 2 semanas les hablé un poco sobre quién decide mi vocación y quién decide la universidad que voy a escoger. Pero esta semana me han preguntado como tres papás acerca de alguien que haga orientación vocacional o cómo pueden hacer eso para ayudar a sus hijos. Entonces, este mensaje quizás va más dirigido a los adolescentes que están en esa duda de cómo elijo mi carrera. La elección de la carrera, muchachos, tiene que ver con mis intereses y con mis aptitudes. A mí me puede gustar mucho hacer algo y eso va a ser importantísimo porque lo que me guste hacer, eso es lo que le va a dar pasión a mi vida y eso es lo que va a hacer que el trabajo no se convierta en una carga, sino que se convierta en un disfrute. Pero adicionalmente yo tengo que considerar cuáles son las aptitudes que tengo. A mí me puede gustar muchísimo, por ejemplo, la arquitectura, ¿ok? Pero la arquitectura requiere un nivel de razonamiento abstracto importantísimo, un manejo de las matemáticas, y si esa es la materia más difícil para mí, y si a mí me ha costado muchísimo el razonamiento abstracto, entonces quizás la arquitectura no es mi opción. Y entonces, de repente, puede ser diseño de interiores, que también va a requerir igual ese nivel de razonamiento abstracto, pero no con la misma exigencia y con la magnitud que va a requerir la arquitectura. Entonces, a veces cuando tenemos 16, 17 años, que es cuando nos toca hacer la elección vocacional, no estamos nada claros, no estamos nada claros en lo que queremos, no estamos nada claros en el que nos interesa. Entonces, bueno, yo les voy a dar varias sugerencias. Lo primero es que recordemos cómo éramos pequeños, qué nos apasionaba, qué nos gustaba hacer, qué nos gusta leer, qué conversación escuchamos de los adultos o vemos en la televisión, que vamos pasando canales, o qué documental me va llamando la atención, qué persona voy admirando en mi vida, qué características tiene esa persona, qué es lo que esa persona hace. Eso me va a ir dando pistas de hacia dónde van mis intereses y hacia dónde va mi vocación. Puede pasar que yo evalúe esos aspectos, que yo me vaya dando cuenta de esas cosas y de todos modos no esté claro, porque muchas veces es interferente lo que yo voy queriendo, lo que a mí me va atrayendo versus los valores de mi familia y lo que mi familia considera que es valioso y que es una profesión que hay que estudiar. Pero eso también debo de evaluarlo. Y si ese tema es un punto muy difícil y muy álgido, es importante y muchas veces acudir a psicoterapia puede ayudar para clarificarlos. Entonces, aparte de ver cuáles son mis intereses, aparte de ver cuáles son mis actitudes, la otra cosa importante es que puede pasar que llegue el momento de la elección y todavía no tenga nada claro. Bueno, entonces tenemos que darnos cuenta que en esta época quizás hay más oportunidades de aprender y de aprender carreras que son como combinación de otras carreras y que la carrera que voy a escoger posiblemente lo que me va a dar es unas competencias. Yo le decía la vez pasada que es muy importante pasar por el tránsito de la universidad, quizás no para todo el mundo, quizás no todo el mundo es para la universidad, pero si somos para la universidad, si no somos para un oficio, entonces pasar por ese tránsito, porque ese tránsito nos va a dar un entrenamiento. Pero posteriormente es que vamos a definir quizás cuál es ese camino. Hay carreras que son muy específicas, que no podemos agarrar algo amplio. Por ejemplo, los psicólogos, los odontólogos, los médicos, quizás algún tipo de ingeniería, son muy específicas y requiere que nosotros tengamos mucho más clara la vocación. Pero hay otras carreras como administración, comunicación social, otras ingenierías como ingeniería industrial, ingeniería de producción, que son carreras muy amplias, estudios liberales, administración, economía, que son carreras muy amplias que nos van a dar una base y de esa base nosotros podemos partir y seguir nuestro camino. Por lo tanto, lo más importante es que entiendan que la elección que voy a hacer va a ser una iniciación y que el verdadero camino lo voy a ir definiendo después. Además, ese momento de elección, no crean que solamente es en el momento que elijo la carrera. Va a ser el momento que elijo la carrera, el momento que elijo la universidad, pero después va a ser qué posgrado hago, en qué tipo de empresa trabajo, qué especialidad, mi carrera quizás la que escogí tiene varias menciones o varias posibilidades. Entonces,
todo ese camino lo vamos a ir haciendo. Y voy a volver a repetirles, no teman equivocarse. Ya les conté la vez anterior cómo yo hice un cambio de carrera y bueno, más bien fue enriquecedor haber estudiado medicina para luego ser psicólogo. Me da un enfoque clínico y médico que me ha ayudado en el ejercicio. Pero después en el camino, por ejemplo, yo he tenido personas que comenzaron por psicología industrial, trabajaron muchos años en eso y después al final se dedican a la clínica de la psicoterapia. O personas que empiezan como ingenieros y terminan trabajando después más en una parte más administrativa o en un aspecto más de mercadeo. Entonces yo sé que este momento de la decisión vocacional produce mucha angustia y no queremos equivocarnos y no queremos escoger algo que parezca a mi familia mediocre, pero no tengan tanto miedo. Y como último punto, también tengo que evaluar la universidad. Yo sé que quizás hay muchísimas opciones, bueno, en Venezuela de repente no tantas, pero tenemos un mundo amplio de oportunidades. Entonces yo no puedo ir a hacer un pregrado afuera. Yo creo que todavía en Venezuela vale la pena hacer un pregrado porque las personas que trabajamos como docentes universitarios lo hacemos por pura vocación. No se vive de ser docente universitario ahorita en Venezuela. Entonces, bueno, voy a ver cuál es la universidad que me es más fácil llegar, cuáles son mis condiciones. De repente vivo en Margarita, me toca quedarme en Margarita porque mi familia no puede mandarme a Caracas. Entonces veo si mis opciones ahí, si hay una alternativa que me pueda dar esta amplitud, que me dé las competencias que necesita para arrancar al mundo y luego entonces quizás yo mismo pueda con mis oportunidades y mis experiencias de trabajo ir complementando ese camino. Entonces, en conclusión, muchachos, dense el permiso de equivocarse si escogen mal, dense el permiso de si empiezan y sienten dudas, bueno, vivirlo por un rato más para luego ver si queremos o no. Eso es como cuando uno va a comer japonés, cuando uno va a comer japonés la primera vez, de repente el sabor no le gusta, lo pruebas la tercera vez y te encanta y después no puedes dejar de comerlo. Entonces, a veces, cuando en la carrera la cosa se nos pone muy difícil o cuando estamos comenzando, que vemos materias básicas, entonces dudamos mucho, pero quizás si avanzamos un poco más, nos vamos dando cuenta que sí, que era lo que queríamos, que nos va gustando. Y si al final avancé y me di cuenta de que no era lo que quería, puedo echar para atrás. Eso no importa. Tengo un gran camino por delante. Seguramente eso que aprendí me dio una base y me dio una formación y me dio una experiencia de vida que me va a ayudar en mi camino. Gracias.